Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en una nueva edición de Andina al Día. Esta semana el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda competencial que tiene que ver con la posibilidad de investigar o procesar, ¿cierto?, investigaciones a jefes de Estado. En un país con varios expresidentes investigados, procesados y en prisión en distintas condiciones, el tema es relevante y además polémico. Para conversar sobre este tema precisamente, esta mañana está en nuestros estudios el doctor Pedro Hernández Chávez. El doctor Hernández es magistrado del Tribunal Constitucional y además fue ponente del proceso competencial que se resolvió esta semana en el sentido que ya todos hemos conocido. Doctor Hernández, buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. Muy buenos días, César. Un gusto acompañar a su disposición. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un tema complejo, doctor Hernández. Usted comprenderá que la opinión pública está dividida. Lo jurídico tiene su espacio y la opinión pública también. Antes de ir al fondo del asunto, lo jurídico, quisiera conocer su opinión sobre esto que tiene que ver con la opinión pública en un país, como decíamos, con tantos expresidentes en problemas, digamos, en términos simples. Muy amable, César. Buenos días. En materia constitucional hay un principio que debe guiar normalmente el desenvolvimiento de los tribunales constitucionales, que es lo que se llama la famosa previsión de consecuencias. Y era evidente que un tema como este, que no solamente viene siendo discutido por la doctrina desde la época fundacional de la República, sino a partir del 2022 con más intensidad por la propia opinión pública, evidentemente pues iba a tener una consecuencia. Y era posible prever que había personas a favor, personas en contra, personas en dudas, y eso fue un poco lo que siempre inspiró la discusión y la deliberación del tribunal. Buscar en ese contexto que no se puede perder de vista, por más que la temática sea solamente jurídica, una decisión equilibrada. Y creo que eso es lo que la sentencia está conteniendo. Evidentemente hay posiciones que van a estar a favor o en contra siempre, por más que ese equilibrio se haya tratado de lograr. Pero yo creo que más allá de los apasionamientos, jurídicamente y constitucionalmente, que es el encargo que tiene el tribunal, creo que se ha cumplido una función bastante ponderada. Entonces, el tema era el siguiente. El Poder Ejecutivo plantea la demanda competencial para que no se pueda investigar a la presidenta Boluarte en el ejercicio de sus funciones. Es un tema del que los peruanos hemos ido conociendo a lo largo del tiempo, ¿no? No es una cosa nueva, digamos. En absoluto. Esta discusión, lo mencionaba, es una discusión que, claro, han habido momentos más pacíficos, han habido momentos un poco más intensos sobre el particular, pero en el fondo es una discusión desde la época fundacional. Cuando un país define un régimen político, lo primero que tiene que preguntarse es ¿y cómo a las autoridades a las que le encargo el poder van a ser controladas? Y parte de ese control siempre ha pasado normalmente en materia constitucional por un control de la sociedad, la opinión pública, la propia elección es un control de la sociedad. En países que tienen una reelección, por ejemplo, eso es una forma de controlar. No votar por el... No votar o castigar al partido, claro, cuando no hay una reelección inmediata como el caso peruano, por ejemplo. El otro mecanismo de control es el control político, ¿no? Donde normalmente, por más críticas, como a todo funcionario esté expuesto, el Congreso es el eje de la representación política general de la sociedad y es a él al que se le encarga velar justamente por la idoneidad de los altos funcionarios del Estado. Y el tercer elemento de ese control es el jurídico, donde ya no solamente analizas si alguien realiza sus funciones acorde con la expectativa ciudadana y acorde con unos parámetros éticos de idoneidad, sino también analizas si esa conducta potencial puede colisionar con el ordenamiento jurídico, asumiendo la responsabilidad jurídica penal. Entonces, esa discusión siempre es inherente a los regímenes políticos. Entonces, claro, cuando se instaura el modelo de base presidencial que tenemos, y esto es un factor importantísimo, apreciado César, de entenderlo, el modelo presidencial, que es uno de los que existen en el mundo, hay parlamentarios, hay semipresidenciales y de otra catalogación, tiene como característica probablemente más importante que todo el diseño de las decisiones públicas se basa en una persona, el presidente. Y justamente en esa concepción es que desde la época fundacional el presidente siempre estuvo con una protección. Y claro, y esto es importante como una segunda idea complementaria a lo que acabamos de decir, no se trata de proteger a la persona,
Se trata de proteger a la institución. Y esa diferenciación a veces para los propios abogados es difícil y entiendo que también para la ciudadanía les sea complicado. ¿Cómo puedo diferenciar de Juan de la responsabilidad que tiene? Bueno, es que en la cotidianidad son prácticamente lo mismo. Por eso es importante que la persona que se elige inclusive también tenga algunas exigencias por parte de la población. Pero si esa persona, una vez que se inviste de poder, ese poder lo puede ejercer de una manera, ¿no?, adecuada o no adecuada. Y cuando no lo hace de manera adecuada, justamente para salvar la institución, es pasible de ser retirada, sancionada, controlada. Esa diferencia es la que es importante entender en casos como estos. Ahora, doctor Hernández, el tema es que la gente se pregunta si esta decisión rompe lo que podría ser el equilibrio de poderes, ¿no? El poder ejecutivo por un lado, poder judicial, los organismos autónomos, Fiscalía de la Nación. ¿De qué manera esta norma podría afectar o no afectar esta situación que es el equilibrio y que la población ve como un componente importante de un régimen democrático? La sentencia es, y disculpe el tecnicismo, voy a tratar de ser lo menos técnico posible. El Tribunal Constitucional conoce dos grandes rubros de acción. El primero es todo lo que viene a ser la tutela de los derechos. Cuando a una persona se le afecta su libertad con un habeas corpus o cualquier otro derecho con un amparo u otros procesos, recurre a la vía constitucional para poder, en última instancia en el tribunal, ser resarcido, ser cautelado, ser garantizado. Pero hay un segundo grupo de responsabilidades que tiene el tribunal, que son los procesos que se llaman de tipo normativo, donde ya no controlas la tutela concreta de un derecho, sino controlas otros bienes constitucionales. En un proceso de constitucionalidad, la compatibilidad de la ley con la Constitución. En un proceso competencial, el marco, o lo que nosotros llamamos el orden competencial establecido por la Constitución. ¿Y qué significa eso? La separación de poderes se cimienta en justamente todo lo que tú puedes hacer y cómo. Y para que no te excedas, hay un conjunto de equilibrios, ¿no? Entonces, en este caso, la demanda ¿sobre qué versaba? Decía, el Poder Ejecutivo demanda al Ministerio Público y al Poder Judicial, señalando que esas acciones de investigación afectaban el desenvolvimiento, precisamente la competencia gubernamental. Entonces, el tribunal entra a definir eso. Y claro, el tema no es entender, y esto creo que es un error, entender que las competencias se ejercen de manera absoluta. Las competencias se ejercen con unos parámetros precisamente para mantener ese equilibrio. Y lo que el Poder Ejecutivo demandaba es que justamente este accionar terminaba un poco desempoderando a la institución presidencial. Lo que el tribunal ha hecho con este conflicto de competencias, que también así se llama, es simplemente fijar las competencias. Y claro, no ha dicho, y esto creo que es una primera idea interesante de aclarar, en ningún momento el tribunal ha dicho que no se investigue un presidente. Lo que ha dicho es que cuando tienes un presidente, ojo, en ejercicio, o sea, cuando habiendo ganado una elección o habiendo aplicado, como el caso del actual titular de la presidencia, una sucesión constitucional, está mandando. Y en ese caso, evidentemente tienes dos bienes constitucionales que analizar. La facultad investigativa, el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero por otro lado, precisamente lo que mencionamos al comienzo, la funcionalidad del régimen político. Entonces, frente a eso, lo que se trata es de buscar una lógica equilibrada. No se ha dicho que el tribunal no investigue, que el Ministerio Público no investigue. Lo que se ha acotado es que se puede habilitar algunos actos de investigación en el propósito de justamente, más o menos, garantizar esas pruebas necesarias, imprescindibles. Pero no se puede, y ahí viene lo importante creo de la sentencia, ir a una intensidad que pueda afectar ya no a las personas, sino a la investidura. Yo, así como la opinión pública en este tipo de temas termina, digamos, teniendo su opinión, yo no creo que a nadie le haya parecido adecuado que en un país, en pleno siglo XXI, le rompan pues con un torito la puerta a un jefe de Estado. Eso me imagino que más allá de la persona, es ese titular lo que representa es a la nación. Y eso lo manda la Constitución. Personifica a la nación, es jefe de Estado. Y eso es lo que el tribunal ha hecho. Entonces ha autorizado que el presidente pueda ser solicitado por la Fiscalía una declaración, máximo 2. Ha autorizado la posibilidad de que pueda ser sujeto de un pedido de información. Ha autorizado la posibilidad que pueda reconocer diversas cosas, objetos, personas, voces, documentos, otros mecanismos, y ha ¿cierto? autorizado también la posibilidad de entregar prueba documentaria.
Se ha dicho mucho de que eso es insuficiente para poder garantizar la prueba. Yo creo que eso es un error. Los hombres de derecho y ustedes los periodistas serios y de investigación saben plantear una teoría de la investigación y una teoría del caso. Entonces, cuando alguien sabe cómo indagar y hacer sus pesquisas, el tema es simplemente buscar, recabar lo más importante. Y los 4 mecanismos que hemos señalado son perfectamente posibles de hacer. Entonces, yo creo que aquí hay lamentablemente una distorsión que de una u otra manera ha llevado a que muchos entiendan una suerte de blindaje que el tribunal jamás lo ha señalado. Es más, lo que el tribunal ha dicho inclusive es que las investigaciones que se han realizado no es que se anulan. El Código Procesal Constitucional dice que cuando hay un acto viciado de incompetencia, la conclusión debe ser anularlo. ¿Qué ha hecho el tribunal? Como lo que se ha discutido es un criterio interpretativo, ¿puedo o no investigar un presidente? Sería absurdo y una falta de respeto al Ministerio Público y al Poder Judicial que se anule esa investigación, porque justamente se discutía la interpretación para hacerlo. ¿Qué ha hecho el tribunal? Como recién estamos definiendo la interpretación, entonces eso que has hecho lo suspendemos, lo guardamos hasta el 29 de junio de 2026 y ahí nuevamente lo activas. En esencia, no se puede investigar a un presidente, no, a un expresidente sí. Se puede investigar a un presidente con algunas pautas y limitaciones. Lo que se puede hacer, y ya acusarlo y procesarlo, es una vez acabado el mandato. Cuando ya no es presidente. Cuando ya no es, y ojo, eso es un mandato de la Constitución, eso no lo inventó el tribunal, por si acaso también. Correcto. Y como mensaje para quienes quieren ver lo que usted mencionaba, este blindaje o supuesto blindaje, o quienes quieren vender, peor aún, impunidad, claramente se está establecido que a un presidente se le puede investigar una vez que termina el mandato. En esa parte no ha habido ninguna variación. A un presidente se le puede investigar, inclusive en ejercicio, con unas pautas claras y, en todo caso, de encontrarse alguna posibilidad de investigarlo por algún delito, ojo, distinto a lo del 117, se suspende. Esa es otra situación importante. Cuando el presidente, el 117, claro, ¿qué establece? Cuando el presidente realiza alguno de los actos contemplados en el 117, traición a la patria, impedimento de funcionamiento del Congreso, de los órganos electorales, cerrar el Congreso, porque de una u otra manera, distinta a la causa del artículo 134, en esos casos el presidente puede ser investigado y procesado, sin ningún problema. En medio del mandato. En medio del mandato, porque evidentemente estamos hablando de una persona que al cometer un hecho de esta naturaleza afecta la dinámica política. Excepto esas situaciones contempladas. Cuando no se trate de eso, estamos en esta situación. En esos casos se averigua, se hace la indagación, la pesquisa, se utilizan estas técnicas que se han habilitado y si no son causas del 117, se suspende y se deja al posterior culminación del mandato. O sea, decir que se favorece la impunidad creo que es un exceso. Creo que es probablemente resultado de los apasionamientos que un tema como este puede terminar generando, probablemente por las personas y no por las instituciones. Usted nos decía, doctor Hernández, que en los casos que hemos conocido en estas semanas y que conocemos desde hace varios años de expresidentes procesados, había un caso en donde sí se había investigado, se había llevado adelante la investigación. Sí. ¿Podría usted precisar, por favor? Claro que sí. O sea, seguramente un tema contextual. Desde la época fundacional de la República hasta el año 1822, hasta el año 2022, prácticamente nadie discutía esa posibilidad de investigar a un presidente por delitos o supuestos delitos distintos al 117. El tema cambió en el 2022, porque los titulares de la Fiscalía empezaron a trabajar una teoría distinta de lo que hasta ese momento se daba. Entonces, a partir de 2022, los titulares nuevos, no quiero evitar nombres para evitar situaciones puntuales, empezaron a decir que sí era posible. Y entraron en una situación un poco a veces hasta contradictoria, hasta que al final decidieron, vamos a investigar. Y ahí empezó este problema. Entonces, en buen castellano, el problema se ha generado en los últimos 3 años. Pero en los casi 100 y pico o casi 200 anteriores no hubo discusión. Ahora, ciñéndonos en ese contexto, en 2022 el presidente en ejercicio era el presidente anterior. Y claro, en su caso, sí, pues hubieron todas estas investigaciones y entiendo que simplemente se realizaron las investigaciones. Sin embargo, es importante hacer una precisión. Hasta donde yo me lo recuerdo, la situación procesal del señor Castillo el día de hoy no es por esas investigaciones, es por la decisión del golpe de Estado, que todos conocemos. Será otra discusión, por si acaso. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que en todo caso, y esto es un dato importante,
El otro día, a raíz de la sentencia, tuve la oportunidad, y no soy infidente porque fue de conocimiento público, una entrevista del doctor Benji Espinosa, que en su momento fue el abogado del señor Castillo. Él señaló ante todo el país que como parte en su momento de la estrategia de defensa del presidente Castillo, él planteó la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Y las personas que definían esto en el señor Castillo dijeron no. Pregunta, ¿el Tribunal Constitucional puede actuar de oficio? No, el Tribunal Constitucional actúa cuando hay un proceso de requerimiento. Entonces, el señor Castillo y su abogado, por su propio dicho, señaló, él no optó por ir al tribunal. Tal vez era este procedimiento. Tal vez lo más probable, o tal vez un amparo, cualquiera de los dos. Pero lo más probable es que si hubiera activado ese mecanismo procesal, el tribunal tal vez hubiera adelantado la discusión y la decisión. Pero lo que no se puede decir es que el tribunal está generando una situación de discriminación, porque el tribunal lo que ha hecho es resolver un proceso que fue parte de una decisión que en su momento alguien tomó. Si no se planteó la demanda, es imposible que el tribunal actúe. Eso es toda una discusión en la doctrina. Imagínense un tribunal constitucional que es un órgano de cierre del sistema jurídico que actúe de oficio. O sea, ya eres todopoderoso y eso tampoco quiere la Constitución. El tribunal constitucional actúa en base a los problemas concretos que la ciudadanía le plantea o los altos funcionarios le plantean. Entonces creo que es importante aclarar esto porque esta discriminación yo creo que no es tal. Yo creo que al final nosotros no podemos responder por la forma como cada parte interesada o cada parte preocupada por algo decide plantear su estrategia de defensa. Y en ese contexto, doctor Hernández, los mecanismos de acusación constitucional y antejuicio político que maneja el Congreso, ¿cómo dialogan con esto que acaba de ocurrir? Interesante. Muchas gracias por esa pregunta, porque al comienzo yo le mencionaba que la Constitución es una separación de poderes, pero también es una separación de controles. Y los controles son sociales, la opinión pública, la reelección, la votación, etcétera. Los controles políticos y los controles jurídicos. En este tema, el diseño constitucional, y ese es el modelo histórico, ojo, normalmente cuando se habla de acusación en esta institución que se consagra en el 93, pero que viene desde 1860, el constituyente se refirió siempre a la acusación constitucional a cargo del Congreso política. ¿Por qué? Porque la lógica es del antejuicio, de la inmunidad, del aforamiento, del antejuicio político y el juicio político, todas instituciones constitucionales, es ver o analizar como un filtro si es que en esas denuncias hay algún tipo de motivación política. Entonces, el 117 inicialmente surge como una canalización de una acusación constitucional política, no jurídica. Y si eso hay que analizarlo, por eso la sentencia se plantea conjuntamente el 117 con el artículo 99 y 100 que habla justamente de la acusación constitucional. Eso es importante también tenerlo en cuenta porque en todo caso, inclusive salió en el debate y no soy infidente, tal vez la clave es ir a una reforma del artículo 117, porque tal vez esas cuatro acciones que en su momento fueron graves y socialmente reprochables, tal vez el día de hoy podríamos reformularlo. Es posible incorporar delitos de corrupción, incorporar delitos vinculados al respeto a la vida ciudadana. No lo sé, es un debate. Pero entenderá, mi apreciado César, que el tribunal no puede tomar esa decisión. Pero el Congreso podría. El Congreso podría o el pueblo a través de un proceso de reforma. Creo que eso es lo más razonable. O sea, el tribunal ha sido muy respetuoso de la separación de poderes. A veces se pide que el tribunal resuelva cosas, no que no pueda resolver, sino que creo que no debe resolver. Porque todos los que tenemos la responsabilidad de tomar decisiones en órgano de cierre de la justicia, tenemos que también saber nuestros propios límites para no excedernos. Claro que sí, doctor Hernández. Muchísimas gracias por darse el trabajo de explicar a quienes no somos especialistas y al público también estos detalles sobre un proceso que además es polémico. Hay que reconocer lo que polémico es. Y sobre todo en situaciones donde la polarización está pero a flor de piel. Uno entra... Solamente si me permite una última idea y agradeciendo la entrevista y su gentileza. Darle el tiempo para que la sentencia sea bien leída, analizada y con tal vez un tip, quitemos los rostros. Si quitamos los rostros probablemente vamos a advertir que es una sentencia hacia adelante, hacia futuro y para cualquier presidente en la búsqueda de respetar y cautelar el régimen político.
como magistrado ponente, usted tiene que hacer la defensa de esta argumentación, ¿no? Digamos, yo he sido el responsable de hacer el planteamiento de la ponencia inicial que se pone a debate y que recoge las deliberaciones y va ajustando. No es una infidencia, la presidenta Pacheco del tribunal ya lo dijo, lo dice expresamente en su fundamento de voto. Esta sentencia nos ha demorado cerca de 4 o 5 meses discutirla, debatirla, y ella saluda, y yo también, la enorme predisposición de los magistrados, que muchas veces hemos dejado de lado nuestras propias posturas tratando de buscar una solución práctica. Mi posición es una posición un poquito más extrema de protección al presidente, y lo tengo escrito. O sea, cuando uno escribe cosas no se puede decir, pero lo que se trata aquí es resolver problemas concretos más allá de nuestras posturas individuales, y eso yo lo saludo y lo felicito de todos nuestros colegas, inclusive los discrepantes, porque de eso se trata, de una deliberación respetuosa y siempre en búsqueda del país, lo mejor. Claro que sí. De acuerdo con lo que he escuchado, doctor, creo que la solución, no solución, pero digamos, una opción es reformar ese 117. Tal vez es momento de hacerlo, y lo importante es ir en un diálogo y una reflexión sesuda y responsable. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la Agencia Andina. Muy buenos días, apreciado César. Amigos de la Agencia Andina, hemos conversado con el doctor Pedro Hernández Chávez, magistrado del Tribunal Constitucional y ponente del proceso competencial que se ha resuelto en estos días, que indica sobre la imposibilidad de continuar la investigación en los términos que estaba planteado a la presidenta Boluarte. Es un asunto que va a dar mucho que hablar y seguramente, como ha dicho el doctor Hernández, quién sabe si es el momento ya de revisar ese artículo 117 que establece los supuestos en los que un jefe de Estado puede ser investigado, eventualmente procesado en el ejercicio de sus funciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Andina al Día.